porque este lugar es uno de los que jamás voy a poder olvidar, ¿no es cierto? Aquí nací, ¿eh? Aquí conocí al Señor Jesucristo y aquí mi familia conoció también al Señor. Me casé en esta iglesia, prediqué varias veces desde el púlpito. La primera vez tenía la vista nublada, no sé lo que dije, porque tal como recordaba el pastor, nuestro querido pastor, respecto de quién voy a hablar, me dijo tal como, fue un poquito más incisivo, me dijo, el próximo domingo con toga desde el púlpito. Bueno, esa semana creo que no dormí, ¿eh? Tampoco sé lo que dije, ¿eh? Espero que esta tarde pueda tener conocimiento suficiente para decir cosas que tengan sentido. Es para mí un inmenso desafío. No porque no haya conocido, y creo que muy bien, a mi pastor Horacio González Contese, sino que porque hablar de él se torna muy difícil, hacerlo con propiedad. Y en esto ustedes pueden pensar que puede haber un cierto ánimo de que él, por el hecho de haber sido familia, la verdad las cosas que uno tiene muchos integrantes en su familia y como él, la verdad las cosas que ninguno. ¿Eh? Y extiendo un poco el círculo más allá y yo tengo ya 72 años, no he conocido otra persona como él. Bueno, lleva estos dos apellidos que son los mismos que llevo yo al revés, porque mi madre fue hermano de él y mi padre era primo hermano de este señor. Así que si notan cualquier cosa rara, a mí ya saben a quién lo pueden atribuir. Nacimos en nuestro hogar, 5 hermanos, padre y madre, a quienes ya me he referido, conociendo a este pastor, a este tío, desde que abrimos los ojos y no nos dejó hasta que él se fue. El Señor se lo llevó. Esto se mueve por aquí. Bueno, para comenzar, algunos datos biográficos básicos. Nació el año 1903 y fue hijo de Horacio González Rodríguez, que si ustedes piensan ver, era mi abuelo, por el lado de mi madre. ¿Ah? Era el padre de él, pero era mi abuelo. Un chileno converso, después de haber escuchado la palabra del Evangelio. Y Juanita Contese Dietz, que era suiza, nacida en el cantón de Vaud, cerca de Ginebra, y de sangre hugonota. Estos franceses que tuvieron que irse de Francia porque los que sobrevivieron siguieron siendo perseguidos. Y se avecindaron en el cantón donde se hablaba francés, ¿no es cierto?, para hacer las cosas no tan difíciles. Y de allí luego los Contese migraron a varios lugares, ¿eh? Y la raíz nuestra migró por alguna razón a Chile. Así que este señor Horacio González Rodríguez, chileno de madre y padre, le tocó casarse con esta gringa. Y a ver, yo no sé manejarme muy bien en esto. Algo pasó. Vamos a tratar de recuperar esto. Ahí, creo que ahí es. Ya está. Pero cómo se va moviendo esto, por acá parece que nos vamos a ir más fácil. Aquí. Bien, y don Horacio González, nuestro pastor, tuvo 6 hermanos, o sea, con él eran 7. Familia grande de aquel entonces, ¿no es cierto? Y que anticipa un poco, vivía en una casona inmensa donde me tocó vivir a mí muy pequeñito. Así que sé mucho de este cuento. El Ramón, que están todos fallecidos, Mercedes, Washington, Emma, Teresa, Olga, que era mi madre, la menor, las 2 menores, la Teresa y la Olga. Y estas personas quedaron huérfanos de niños, y huérfanos de padre y de madre. Y don Horacio, ¿no es cierto?, mi tío, que era el mayor, dejó de hacer todo lo que él habría querido hacer para atender a esta familia, darle sustento, trabajar, ganarse el dinero y sacarlos a todos arriba.
muy pequeña. Mi mamá no sé qué tenía, 10 años, una cosa así. ¿Ah? Ella se acuerda vagamente de sus padres. Bueno, y se casó con doña Lidia Torres, tía mía, y la conoció en el coro de la iglesia cantando. Yo me acuerdo que en una fiesta familiar le preguntaron cómo conoció a la tía, esas típicas cosas que uno le pregunta, en el coro de la iglesia. Se casaron. Y tuvieron 3 hijos, Lidia, la mayor, Washington y Mercedes, de los cuales hay uno que está vivo, probablemente, no sé si hay alguien aquí que conozca a la Meche, como decimos nosotros. Los 3, por distintas razones, coincidieron en irse a Estados Unidos. La Lidia se casó con un veterinario peruano y él estudió en Estados Unidos, después se quedó en Estados Unidos. Washington fue a trabajar y se quedó, y la Meche se casó con un norteamericano, con alguien que trabajaba en la NASA, en fin, y se quedó. Y yo la he ido a ver, las veces que voy a Estados Unidos trato de ir a verla y he estado con ella. Y cuando viene a Chile no puedo verla porque estoy en Concepción, la convido, pero a ella se le hace un poco. Así que, bueno, la veo en Estados Unidos cuando yo voy. Y ella, anticipo, para mí constituye una persona muy, muy, muy especial, porque fue mi apoderada de colegio. Porque mis padres vivían en el campo, mi padre era agricultor, y yo, siendo el mayor de los 5, me correspondió venir a Santiago a estudiar, porque allí no había dónde. ¿Y con quién? A la casa del tío Horacio, porque ahí llegaba todo el mundo. Una casa en Salvador, que fue demolida ya, una tremenda casa donde vivían mis abuelos. Y eso quedó en la familia, y allí no les digo yo cuánta gente pasó, durmió, se quedó, vivió, en fin, era algo increíble lo que allí ocurría. Bueno, ahí yo fui a vivir, no recuerdo bien si por 1 o 2 años, y la Meche era mi cuidadora, mi todo. Ella me predicaba el evangelio, cantaba en el piano conmigo, me enseñaba, íbamos a predicar en la noche ahí a un barrio, en fin, muchas cosas. Ella estudiaba medicina y fue muy brillante. Bueno, y murió en 1988. Educación e instrucción. Yo recuerdo que lo único formal, relativamente formal para la época, es que él tuvo algunos estudios de auditoría y de contabilidad. Eso es lo que él formalmente alcanzó a tener la oportunidad de estudiar. Él habría sido brillante ingeniero o cualquier otra cosa. Era un tipo realmente brillante, ¿no? Pero es de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida. Y el resto, self-made man, como se dice, ¿no es cierto? Una persona que estudió por su cuenta muchas cosas. Es por lejos el mejor autodidacta que yo he conocido, porque no hubo materia en la cual no se interesara él y estudiara con relativa profundidad. Y la Biblia, desde luego teología bíblica, filosofía, economía y comercio, que fue el ámbito profesional en el cual él se desempeñó, ¿no es cierto?, especialmente doméstico e internacional. Él importaba y también fabricaba bronces, lámparas, tenía una tremenda, que era de mi abuelo. Pero él siguió con esto para sacar a su familia adelante. Él habría querido estudiar arte industrial, era fabricante de lámparas y cosas parecidas. Yo vi ese taller, alcancé a conocerlo, porque viviendo en El Salvador atrás había todavía algunos rezagos, no estaba en su apogeo, pero todavía había grandes espacios allí con lo que se hacía en esa época. Inglés, francés y alemán. El alemán con más dificultad, pero inglés y francés. Bueno, mi abuela, Juanita Contesse Dietz, hablaba francés. Ella había nacido en Suiza, en un cantón de habla francesa, y esa era su lengua. Así que mi tío Horacio hablaba francés y inglés, sin dificultades, y alemán, porque él comerció mucho con Alemania. Importaba de Alemania y viajaba a Alemania y tuvo mucho que ver con la industria alemana. Y era un hombre yo me desordeno, de repente no voy de acuerdo a la pauta, era tan activo y tenía tantas iniciativas y tantas entusiasmo por tantas cosas que yo no recuerdo el año, pero de lo que en la familia se recuerda un año en que hubo una olimpiada en Berlín a las que asistió Hitler, que estaba allá. 36. Si no me equivoco, 36. Y él, no sé por qué razón, él llevaba la bandera chilena de la delegación de aquel entonces. Yo creo que no había saltado nunca ni siquiera 1 metro de alto, pero él llevaba la bandera de la delegación chilena. Él estaba en todas. Era un hombre notable.
Y debió trabajar, ya lo digo, desde muy joven, por quedar huérfanos muy tempranamente todos, él también, padre y madre, y sin mayor otro asilo familiar. Se hace cargo de él mismo, de todos sus hermanos, y déjenme decirle, de mucha otra gente, y le puse la palabra allegados, para ser tranquilo, como dicen los brasileños. Mucha gente. No había quien no apelara a asilarse por cualquier razón. En aquel entonces sacerdotes católicos que dejaban y la iglesia les perseguía, llegaban allí y se asilaban ahí. Muchas otras razones. Y yo viví con él, y en la casa de la Avenida Salvador, no recuerdo por cuánto tiempo, entre 1 y 2 años, porque los papás me trajeron a mí del campo cuando ya había que iniciar pero parece que me trajeron muy jovencito, y en el colegio les dijeron que todavía yo estaba muy joven, entonces me dejaron ahí, después llamaron que me hicieron un curso especial, en fin, ahí estuve. Y la Meche era mi apoderada, les repito. Extraordinaria la experiencia. Entonces fue mi primera residencia citadina, fue el primero de toda mi familia, de papá, mamá y hermanos, que me vine a vivir a Santiago. Y viviendo con ellos. Y tengo recuerdos increíbles, pero yo entiendo que no me puedo sobrepasar mucho. Bueno, desde el punto de vista profesional, ya decía, fabricante de lámparas y artículos eléctricos, importador preferentemente de Alemania. Déjenme decirle que Chile en aquel entonces tenía lazos comerciales extraordinariamente afincados y desarrollados con Alemania en particular. Chile era un país germanófilo. Tiene otras connotaciones eso para esa época, pero no voy a entrar en esos detalles. Y era comerciante, importador y muy exitoso, muy exitoso. Ordenado y junto con tener éxito, y eso nos lo explicaba desde el púlpito a veces, no mucho, pero en familia mucho, que había que tener para poder dar. Esa era la frase típica de él. Los que no tienen nada no pueden dar nada. Y no estaba hablando solamente de dinero. Y él era calvinista hasta los huesos en eso, y en muchas otras cosas. Entonces él ganó mucho dinero, fue muy próspero, y todo lo dio. Todo. Dejó a deuda, no había que pagarle. Así que unos hermanos por ahí, en fin, entre todos se pusieron. Pero él todo lo dio. Bueno, actividades filantrópicas diversas. Y yo tengo 3 o 4, pero yo creo que por lo menos 20. Pero entre ellas, Boy Scouts, fue activo, muy diligente en todo el movimiento Boy Scouts. No solamente a nivel local, si ya se convirtió en un líder. En la hermandad de Jacobino, hay que leer esto en la historia, en el marco de la historia, eso no tendría ningún sentido hoy día, ¿no es cierto? Pero se luchaba por la libertad de expresión, por la libertad de religión, ¿no es cierto?, de fe pública, en fin, y tenía mucho sentido en ese tiempo. La Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a ser presidente. O sea, realmente era un tipo deslumbrante. Además, de una personalidad que yo no he encontrado nunca más en mi vida. Hasta el día de hoy, duchándome, pilucho ahí, lo veo apuntándome con el dedo, porque de aquí lo hacía. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Sacudía. En fin, fue masón, perteneció a la Gran Logia de Chile, gran tesorero por muchos años, reelecto. Incluso tuvieron que modificar la constitución de la masonería para poder reelegirlo. Y fue elegido gran maestro, primera vez en la historia, y ha sido el único caso en la historia de la masonería chilena en que un protestante, un cristiano bíblico, ¿cierto?, haya llegado a la más alta magistratura dentro de la masonería, y fue reelecto. Hubo también que cambiar la constitución para que lo pudieran reelegir. Lo eligieron. Y por primera vez en la historia, ya lo decía, y en plena acción de la dictadura militar, por vínculos que él tejió con el gobierno, muy directamente, logró, ¿no es cierto?, que las logias, que fue una de las primeras instituciones en el país que lograron eso, una de las primeras, yo me acuerdo, yo lo viví eso, y que recuperaron progresivamente su libertad y de reunión y de discusión y todo lo demás, y eso lo viví porque yo también pertenecía a la logia y eso lo viví, eso fue así, en plena dictadura. Pero más todavía delicado, participó y se comprometió personalmente en asilar a mucha gente, en su casa y en las embajadas, por las murallas por arriba, de noche, él,
con su hermano Washington, que eran uña y mugre. Él participó activamente en eso. Bueno, aquí hay un capítulo un poco largo y yo pretendo no saltármelo un poco, pero hay que decir que nosotros como Iglesia Presbiteriana, ustedes ya conocen el cuento de David Trumbull, no lo voy a volver a repetir porque no es hablar de Horacio González. Recordar, entre paréntesis, que David Trumbull también fue masón, insigne, o sea que el fundador de la Iglesia Presbiteriana, podemos decir así, que no era Iglesia Presbiteriana propiamente tal, que después cambió nombre, ¿no es cierto?, fue también, pertenecía a la logia de Massachusetts y también llegó a tener un cargo muy importante en la masonería. Eran tiempos muy distintos a los nuestros, en que se aliaban todas estas expresiones de libertad, ¿no es cierto?, para poder fortalecer el fuero, ¿no es cierto?, de la expresión libre y todo lo demás. Cementerios, laicos, en fin, todas estas cosas que ya se habían trabajado. Pertenecíamos al Sínodo de Nueva York y vino todo un movimiento interno en la Iglesia, voy a ser muy breve en esta parte, donde había ya el deseo de tener autonomía, y a Horacio González Contese lo eligen libremente en una asamblea frente a los gringos que estaban ahí, ¿no es cierto?, haciendo de notario, por así decirlo, de testigo. Lo eligen a él primer moderador, ¿no es cierto?, en ese caso no de un sínodo, sino que del presbiterio, pasó a ser sínodo de Chile. Había presbiterio del norte, del sur, Concepción, que hoy día es mi iglesia, en fin. Pero esa parte yo me la voy a saltar, la tenía preparada. Lo único que yo puedo recordar, lo tengo anotado aquí creo, bueno, ahí el año 64 la IPCH se torna autónoma, ¿no es cierto?, y la IPCH era liderada por Horacio González, y la prueba está que lo eligieron por unanimidad. Los gringos no estaban muy contentos con esto porque él había sido uno de los que llevaba la bandera de la autonomía, y aquí había un aspecto sobre el cual voy a volver, que como fue tan exitoso desde el punto de vista económico, y además de ser generoso, él nunca dependió del dinero extranjero. Entonces los gringos no tenían ninguna forma, como la tuvieron, desgraciadamente, con no pocas personas, para influir como ellos querían influir. Y el tío en esa ciudad era absolutamente independiente, daba plena garantía, porque él tenía su propia espalda y nunca aceptó dinero de ellos. Y no solamente eso, después vamos a ver cuál era su conducta respecto al dinero en la iglesia. Bueno, y él fue electo entonces por sus pares, y ahí vamos a hablar y esto es lo que a mí me interesa, digamos, acentuar. La foto no se ve muy bien, pero no tenía otra mejor. Estaba don Horacio ahí metido con su Biblia y no se la despegaba, ¿no es cierto? Y esos recuerdos de esta que fue mi iglesia donde yo abrí los ojos. Y era un tipo fachoso, ahí era el gallo. Ahí la primera foto ya estaba viejito, ¿no es cierto? Pero era un tipo, digamos, de relativa esbelto y no sé qué era el nombre, pero era pinteado, ¿no? Bueno, y ese fue mi primer hogar, ya decía, citadino, y entre los González, en particular, Contese González, esto de hablar de la casa de Salvador, no importa la casa, todos saben de qué se trataba, ¿no es cierto? Yo desgraciadamente no traje ninguna foto. Era la casa donde bullía eso. Las Navidades, los Años Nuevos, toda la familia ahí, todo esto lo pagaba el tío. Todo lo pagó él, siempre pagó todo, de su bolsillo. Fue el primer contribuyente de la iglesia y nunca recibió un salario por ser pastor, ni un céntimo. No cobró nunca ningún viático, nunca, jamás. Se costeó sus hoteles, sus viajes, todo. Yo nunca más lo he visto eso. Bueno, y había sido el hogar de mi mamá, ¿no es cierto? Yo fui a vivir al hogar que había sido de mi madre. Esto es muy interesante. Y fue el comienzo de mi escolaridad. Se preocuparon de mí como nadie pudo haberse preocupado mejor. Mi apoderado era la Meche. Me llevaba, la nana también me llevaba a los sándwiches y me atendían, me iban a buscar. Gracias a Dios, el colegio en ese tiempo donde yo estaba en la calle Miguel Claro, vivía en El Salvador, así que iban a pie a buscarme. Era algo muy interesante. Bueno, y viajé mucho con el tío a muchos lugares. San Fernando, el Tao muchísimas veces, Valparaíso, Concepción, y cuando íbamos al Tao íbamos en citroneta, el único auto que él tuvo, una citroneta, y de repente le daba sueño y decía, aquí vamos a dormir un ratito, y se ponía en la berma y dormía, qué sé yo, media hora. Yo lo esperaba, recogía flores, y eso me gustaba la botánica, así que seguíamos adelante. Cosas muy interesantes. En lo personal, en el ámbito de la evangelización, bueno,
el pastor dedicó una cantidad de días, de horas, de meses y de su vida en evangelizar. Así que no solamente él predicaba aquí, y ay, qué predicaciones, no las he visto nunca más en mi vida, nunca más. No es que yo esté enamorado de la idea, no, era hasta el día de hoy. ¿Ah? Bueno, íbamos, por ejemplo, a la población San Gregorio. Entiendo que hoy día hay una avanzada, una iglesia, no lo sé. En aquel entonces la población San Gregorio, yo no soy santiaguino hace 40 y tantos años, así que no sé cuál es la comparación, pero ya lo último. Unos barriales en pleno invierno, unos barriales salvajes, con la gente miserable, con piojos, todos los niños con muchos piojos, y ahí calentábamos cocoa, café, en fin, ya no me acuerdo, y predicábamos lo que se podía predicar, enseñábamos, pero una cosa, era espantoso eso, las condiciones, espantoso. Pero hoy día no hay en Chile ese tipo de pobreza, no existe, ni remotamente. Bueno, ahí tuvimos varios años, esto fue en la década de los 60, pastor, así que no me está tirando ahí para los 40. Ya. Y conmovedores escenas, ¿no es cierto?, que guarda mi memoria, por muchos años, domingo tras domingo, toda la tarde, mucha miseria, piojos, frío, y muchos niños, la palabra de Dios, chocolate caliente, y de regreso a Santiago, y sin cobrar viático a nadie, porque decía, vamos a pasar a tomar un cafecito al oriente, que a ustedes no les debe decir nada, pero los voy a ubicar en la Plaza Italia. Existen estos 4 edificios, los Torri, se llama, los Turri, y ahí abajo había un local clásico antiguo, se llamaba El Oriente, donde estaban todas las exquisiteces, se pasaba a tomar un café. Estos dos González eran buenos para los pasteles, así que era cosa seria. Y ahí llegaba la gente que hacía esquí, domingo en la noche, después de venir de San Gregorio. Y estas cosas lo marcan a uno. Y me decía, mira, qué linda la gente, qué linda la familia, me decía, qué hermoso los padres, las madres, vienen de enseñarle esquí a sus hijos y todo. Porque nunca tuvo una actitud distinta respecto de eso, ni de amargura, ni de resentimiento, ni nada, todo lo contrario. A él le gustaba que la gente prosperara. Siempre predicó eso en la familia, hay que prosperar y hay que tener, y hay que ser rico para darlo todo. Y lo practicó él. Bueno, y conversando, yo no sé qué tenía, era cabro todavía, y me dice, pero mira, ni ellos, ni nosotros, esto mucho antes de lo que ocurriera en Chile, lo que ocurrió, no nos damos cuenta, no se está consciente, no es nada de mal. Me insistió muchas veces que era lindo lo que estaba bien, pero no se dan cuenta que estamos sobre un volcán. Y ese volcán tarde o temprano se va a manifestar. La década del 60, viniendo de esta población. Eso me marcó profundo. Bueno, como muchas otras cosas, yo he seleccionado algunos spots. Y de brillantes sermones, ya lo he dicho, lo voy a decir varias veces, atrajo a destacados personajes del mundo externo. Llegaba gente aquí que nadie conocía. Oye, tío, no, venían a escucharlo, de la moneda, del ministerio, de cualquier parte, de la masonería, del comercio. Venía gente que a escucharlo a él. A escucharlo a él. Nunca más he visto yo eso en la iglesia. Bueno, y para que se ubiquen, ustedes no se pueden tener por qué ubicar, pero esto lo podemos correr. Ahí, ya está. Enrique Kraus, pastor, que es el padre del que fue ministro del Interior aquí en Chile. Enrique Kraus se llama igual. Después por algún lado. Juan Bautista Aracena, pastor en Concepción. Carlos Cañón, que lo conocí yo. Era tal la pobreza que el pastor Carlos Cañón, a quien yo conocí, no tenía dinero para comprarse camisa. Entonces se usaban en ese tiempo la gente que no tenía dinero, camisa, pero que querían, ¿no es cierto?, que se ponían un cuello aquí, blanco. Se lo ponían debajo de la toga. Y tío Horacio me decía, pastor, eso que anda trayendo ahí no es camisa, me decía. Eso lo aprendí con él. ¿No? Rodolfo Vergara, el Redentor, lo escuché varias veces. Víctor Arboe, que hace poco ha fallecido. Bueno, la presencia protestante, por favor,
traten de trasladarse un poco, no es lo mismo que lo que hoy vivimos. La presencia protestante en la sociedad en general era sinónimo de libertad de conciencia, de tener el derecho a enterrarse, una etapa que ya se había superado. No se olviden ustedes que no mucho tiempo antes la Iglesia Católica registraba todas estas cosas, los matrimonios, etcétera, etcétera. Toda esta gente había luchado junta, los masones, los protestantes, los judíos, todos ellos. Entonces a veces la gente que no sabe historia dice, sí, pero los masones, un momentito, eran tiempos históricos notables. Para dar amplias y ecuánimes posibilidades de acceso al conocimiento y al desarrollo personal de más gente. Nunca cobró un salario por su trabajo ministerial, ni un centavo, por el contrario, siempre fue el primer contribuyente a su iglesia. Él la financiaba, la verdad, las cosas, muchas de las cosas que se hacían. Fue siempre el primer contribuyente y de una generosidad ilimitada con los que le rodeaban, especialmente con sus trabajadores domésticos y del comercio. Eso me consta, en su casa, o el que cortaba el pasto. Siempre decía, al que te sirve, todo. Mejores sermones que nunca, durante o después de él, jamás he escuchado, que eran, curiosamente hoy día en el seminario se insiste mucho en que los sermones sean exegéticos, más bien, preferentemente, y yo creo, recordando hacia atrás, que él mantenía un cierto equilibrio entre la exégesis, de partir con un texto bíblico, etc., y los temáticos. Ese es mi sabor de hoy mirando hacia atrás, y el que tengo desde que entré al seminario donde se aprende esto, no tenía yo esa mirada. Él también tenía ocupado una proporción muy importante en los sermones temáticos. ¿Ah? Bueno, nunca había ido a un seminario ni nada que se le parezca. ¿Ah? Ilustrado de manera magnífica. Yo les podría contar una cantidad de anécdotas, una de ellas, desde ese mismo púlpito. Desde ese púlpito. En que él ilustra y dice que él tuvo la ocasión de ir a la Universidad de Princeton, que era presbiteriano. No sé si sigue siéndolo, pero en fin. No. Y allí, paseando, dice, por el parque de Princeton con el rector, o el president, qué sé yo, el equivalente a lo que es el rector. Y de repente el rector lo toma, ilustraba sus sermones de manera señorial. Lo toma y le dice, Horacio, le dice. Y apunta hacia un banco donde hay un señor medio chascón, Einstein, le dice. Porque Princeton fue quien trajo a Einstein a Estados Unidos. Tuvo conversaciones, pero al final Princeton lo trajo. Yo estuve ahora hace poco en la casa donde estuvo Einstein, donde está conservada como museo. Imagínate, ya Einstein era de renombre. Y el rector le dice, te voy a contar algo, le dijo. Este señor, cuando decidimos en el consejo traerlo, la pregunta era cuánto le vamos a ofrecer, qué le vamos a ofrecer, cuánto le vamos a pagar. Y se discutió, y al final tomamos una decisión audaz, tremendamente audaz. Le pasamos una chiquera y le dijimos a usted, gire lo que necesite. Y él es el profesor más barato que nunca ha tenido Princeton. Así ilustraba sus sermones, con cosas presenciales de él, experiencia en Alemania, allá, acá, que la vivió en Chile, y con cosas, y hasta el día de hoy me quedé con el cuento de Einstein, y yo se lo repito. No lo había leído en ninguna parte, lo había vivido él, porque no hubo lugar donde él no intrusiera. Era impresionante, impresionante. Y de un atractivo sin parangón en su conversación. Yo podía estar horas con él, y de hecho las tuve. ¿Ah? De vida muy sobria, muy frugal, muy sencillo. Bueno, ya les conté la anécdota de la delegación en la Olimpiada, cosas que desconcertaban a todo el mundo, y ¿qué anda haciendo este gallo ahí? ¿Ah? Pero él no se achicaba. Calvinista como buen hugonote, gran énfasis en la responsabilidad individual. En eso, no sé qué palabra ocupar, pero era, y sin la connotación negativa que tiene la palabra, majadero. Usted es responsable. Entonces, en este afán que tenemos siempre, no, que el gobierno, que no está pavimentado, que llovió mucho, entonces me atrasé, y él cerraba los ojos y los oídos a eso. Usted, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer?
Eso era la tónica. Si yo me iba a preguntar cuál era la tónica de eso, una, probablemente estoy exagerando, la responsabilidad individual de cada persona. Y eso es de Calvino hasta los tuétanos. Desde el púlpito, ya lo volví ahí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Lo tengo anotado, porque yo anotaba los sermones. Les voy a mostrar ahí unos monitos que traje. ¿Ah? Algunos rasgos de su carácter y de su personalidad, que no son la misma cosa. Era extremadamente ameno, muy culto, self-made man, ¿ah? Pero muy culto, muy instruido, informado, autodidacta, sobrio, fino y elegante. Fino y elegante. Nunca, si alguien hubiera descubierto una mancha en su corbata, a diferencia de un hermano que tenía, con quien era nuño y mugre, que le faltaba terno para tener mancha. ¿Ah? En todo lo que hizo destacó. Indiscutido líder. En todos los ambientes que frecuentó. Nunca hizo uso, voy a ser majadero, en el uso de recursos ni dinero que no fueran los suyos, aunque le correspondiera el derecho a hacerlo. Jamás. Bastante celoso de eso. Todos los gastos en que incurría en labores eclesiásticas las pagaba de inmediato él, al tiro. Cash. Viaje, alojamiento, comida, cuando a él le tocaba representar al presbiterio o al sínodo después, nunca la iglesia le costeó nada. Y de eso yo doy fe personal. Él se costeó. No estoy diciendo que sea legítimo o ilegítimo, estoy diciendo cómo era él. Él iba a Concepción, tío, vayas a la casa, no, al hotel. No es que era fino en eso, no es que él guardaba celosamente su independencia, como lo hizo frente a los gringos. Los gringos se volvían locos con esto. Que el viaje a Estados Unidos, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a California, yo me acuerdo. Voy a ir y él pagaba su pasaje, pagaba todo él. Nunca conoció algo parecido. Frecuentemente pagaba los gastos. Se moría un familiar, y me acuerdo cuando murió la tía Emma, una de sus hermanas en Valparaíso, fue toda la familia, dijo, ya, ahora vamos a tal restaurante. Por supuesto que él pagó todo, todo. Pagó todo el almuerzo, pagó todo. Cuidaba de guardar mucha independencia. No conozco que haya escrito libros. Esa es una curiosidad, nunca escribió. Y me atrevo a subrayar, es decir, nunca. No le conozco ningún escrito yo, por lo menos. Salvo que lo haya hecho en los últimos años en que yo no estaba. Pero no, que nada. Algo que siempre me ha hecho mucho que pensar. Estudioso, gran lector, y aún conservo muchas cosas de él, pero entre otras, una pequeña colección de historia universal en inglés que me regalaron los tíos, cuando yo ya estaba estudiando en un colegio inglés, y ellos llegaban a entregar una historia para que yo leyera en inglés. Ellos estaban en todo. No obstante, su muy sobresaliente vida, plagada de éxito y como todo ser humano también de frustraciones. Por ejemplo, la de no tener a sus hijos en Chile, de no tener realmente los nietos tampoco en él, por las razones que ya les he dicho, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, y otras más, ¿no es cierto?, que todo hombre y toda mujer pudieran alojar en su vida. Y a pesar de que ya he hablado del púlpito, pero lo puse en grande otra vez, un poco desordenado, pero lo puse en grande porque esa fue la pasión de su vida, probablemente. No recuerdo sermones, ya lo he dicho, del rango de los suyos. Maestro de maestros, por supuesto, gran pupilo y discípulo del eterno Maestro, Jesucristo, en nuestra concepción cristiana bíblica, ¿no es cierto? Pero humanamente hablando, maestro, genio. ¿Ah? No hubo domingo en que, a pesar de la familiaridad que teníamos con él, el conocimiento, porque ya los tíos, ya el tío que se... No hubo domingo que yo no quedara profundamente conmovido y marcado. Salía tambaleando para afuera con su predicación de la palabra. Conmovía y me iba al colegio el lunes, el martes y me daba vuelta y me daba vuelta. Y eso me fue afirmando a mí. Le debo al Señor, ¿no es cierto?, pero que usa a su siervo de esa manera, que me fue afirmando en su camino, en la verdad y en la vida verdadera.
Hasta el día de hoy lo veo y lo escucho predicar la palabra, como nunca antes ni después lo he vuelto a escuchar. Tenía una profunda convicción. Esto es algo muy interesante. Se lo aprendí a él y después lo he visto, leyendo, estudiando en el seminario. Pero yo creo que a él varias veces. Tenía una profunda convicción de estar en el ejercicio del oficio más sublime en el que un hombre podía estar y emplearse. Que era predicar la palabra del Señor al pueblo del Señor. Eso para él era el rey de los oficios. No obstante el éxito, porque hay gente que se refugia en esto, porque han fracasado en otras cosas. No es el caso de él. Es de quienes no llegaron a este oficio por no tener brillantes y múltiples oportunidades en otros ámbitos. No, llegó aquí porque eligió. En aquel entonces no existía la posibilidad de tener un pastor rentado, imposible. No había ni para comprar las camisas, ya les he contado. Así que eran tiempos también, y hay tiempos. Y llega a este oficio renunciando a muchas otras opciones de tremenda promisoriedad. Él renuncia. Y muy apremiado, por muy grande desafío, sacar adelante un tremendo familión que había quedado huérfano de padre y madre, entre ellos él mismo y mi madre. Y parece que después, a pesar de que estábamos grandes, él siguió teniendo el mismo sentimiento de que éramos sus pollos. Y aquí estaban sus sobrinos, aquí se congregaba. Esta era la iglesia. Y ahora en el seminario tengo la oportunidad de leer, nos hacen leer como enfermos, ¿no es cierto? Usted sabe perfectamente bien. Y hay un hombre, no el Señor, pero humanamente hablando, que me ha quitado el sueño, me ha deslumbrado, que es Lloyd Jones. Se ríe el pastor. No sé si me aprueba o me desaprueba, pero ojalá que no vaya examinador. Pero el gran pastor Martin Lloyd Jones, que siendo médico cirujano y habiendo accedido a una posición de médico en la Corte Real de Inglaterra a los 24 años, renuncia a todo por el púlpito cristiano bíblico reformado de por vida. Tenía una renta estimada en 6.000, 7.000 pounds, libras, y se va a hacer pastor por una renta de 250. Tipo, desde mi perspectiva, uno de los más brillantes. Bueno, él fue pastor preferentemente. Él dice que él no fue teólogo, que no era teólogo. Los libros de teología, dice él, me he solazado con él. Los libros de teología parten, por ejemplo, con Dios, está bien, y incluyen ahí las pruebas que se han dado sobre la existencia de Dios. Y es ridículo, no lo dice de manera más elegante, ¿no? Eso es filosofía, eso no es teología. La Biblia no habla de eso. La Biblia parte diciendo, en el principio, Dios. Y es magnífico. Si el que no lo conoce, yo soy hincha de él. Siempre con toga, produjeron impacto profundo e indeleble en innumerables personas. Recuerdo su mirada, recuerdo sus manos, y ahora desafiante, era desafiante. Él escuchaba con mucha paciencia, con mucho amor, pero después había que esperar lo que él iba a decir. Y esta más allá, uno se rendía nomás. Recuerdo su mirada. Con la Biblia en la mano atendía todo aspecto de la vida cotidiana del hombre. Hay muchos rasgos sobresalientes de los que fueron sus sermones. Entre ellos, predicaba con un tremendo poder, que estamos convencidos que era el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otra explicación. No hay otra explicación. Tipo que llega, aquí llegó mucha gente agnóstica. En la masonería hay de todo. Hay cristianos, hay católicos, porque la iglesia prohíbe ser masón, pero hay de todo. Está la Biblia ahí, en fin. Hay muchos malentendidos. Y llegaban aquí agnósticos y salían. Yo los conocía. Así. No obstante, la imponente figura humana y pastoral de Horacio González Contessa, su sermón era de tal estilo y profundidad que necesariamente me perseguían. Lo digo por mí, no por otro, porque era lo que yo sentía. Y por mucho tiempo. Elegí algunas palabras que recuerdo yo. La conminación, porque él conminaba, invitaba, desafiaba, retaba, consolaba, motivaba, exigía, amaba,
ese amor de sacrificio, pues no el amor sentimental, el amor de entrega verdadera, porque él todo lo entregaba. Desprendimiento, ¿para qué decir? Paz, esperanza, la fe de la palabra de Dios predicaba en cada ocasión. Carácter y personalidad, todas estas cosas están mezcladas. Yo las titulé, es un medio arbitrario porque ya y algunas cosas las repito, así que ustedes me excusan por ese. Dice, de dulce personalidad y de muy recio carácter. La gente confunde estas cosas. La personalidad es lo que usted ve. Es como en el edificio, mire qué lindo el edificio en Concepción, pero al terremoto del 27F, ¿cómo se llama? Al suelo. Ese edificio sin cimientos, sin fundaciones, con los fierros robados, a lo mejor, no sé, mal calculados, abajo, y deslumbrante en la fachada. Una cosa es la personalidad, que deslumbra a mucha gente, y otra cosa es el carácter, que es silente, pero que en los momentos del que hubo, como decimos nosotros, ahí se advierte, y era un gallo recio, y afable y simpático, a morirse. Nunca he visto una combinación tan magistral como en él, de tremenda ascendencia. Y voy a contar cosas que no deben salir de esta sala. ¿Hay moros en la costa? Sí. Hay moros en la costa. Ah, sí, están grabando. Él nunca fue una persona que, ¿cómo decía?, que hiriera a alguien diciéndole, mira esto, yo te he dicho, que no lo repitas, como hacen los papás y la mamá, ese qué sé yo, no, jamás. Pero el solo hecho de que él estuviera presente inhibía en aquello que no debía hacerse. Por ejemplo, fumarse un cigarrito. No, viene Horacio González, oye, no, ¿sabes qué? No, mejor que no. Nunca él de arriba, que no fumaba, no. Era el ascendiente de su presencia, de su autoridad moral. Con rasgo de liderazgo, como creo no haber visto, en innumerables ocasiones nos enseña y recordaba que lo central en el culto presbiteriano es la palabra predicada. Y ponía, me acuerdo que mostraba un monito que Calvino aparece ahí en Ginebra, y yo no he estado nunca en Ginebra, donde el púlpito está ahí arriba en el medio, colgando. ¿Qué es el centro? ¿Ah? Imagínate lo que le debemos. Y precisamente fue la mayor pasión de toda su vida. Y no los quiero cansar más. Soli Dei Gloria. Y esa insignia la conocen ustedes, la insignia de los hugonotes, que es la que, no es ningún mérito, pero es la que nuestra familia lleva en el alma. Porque doña Juanita Contés era hugonota. Y eso, gracias al Señor, en parte muy importante de mi familia, ha sabido ser capitalizado, ha sabido ser cultivado, y espero que así sea en el futuro. Vuelvo a reiterar mi gratitud tremenda por esta invitación, por la oportunidad que me han dado de compartir estas ideas, sentimientos, emociones, recuerdos, en fin, que han sido parte muy importante de mi propia vida. Así que me han hecho un favor. He venido de Concepción específicamente a esto, contentísimo de haberlo hecho. Y ahora que salga de aquí, me den permiso usted, ojalá no me pregunta, es un aviso, un mensaje. Me voy allá a tomar el bus. Queridos hermanos, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por su paciencia.